famoso fiscal Edgar Beitia, que venía pasando de director de la policía, fiscal, etcétera, lo que hizo en contubernio con el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es que iban presionando a los propietarios de los predios para irse apoderando casas, terrenos, comercios, negocios, para que se pudieran quedar a favor de este cártel Jalisco Nueva Generación. Y han pasado años y la investigación no ha tenido todavía resultados. Ya se encuentra en la línea. Mildra Benítez, ¿me escuchas? Ahora sí, lo escucho, Rodolfo, buen día. Buenos días, Mildra, un placer poder platicar contigo. A ver, cuéntanos de este infierno, porque finalmente es así lo que están viviendo, un infierno en Nayarit. ¿Cómo está el asunto de el fiscal Edgar Beitia, o el exfiscal, que tengo entendido ya está detenido en una corte de Estados Unidos, hasta se declaró culpable, y de Roberto Sandoval, el gobernador de Nayarit? ¿Nos puedes platicar parte de tu investigación? Claro que sí, Rodolfo. Bueno, pues Roberto Sandoval llega a la gubernatura en el 2011 y sale en 2017. Durante este tiempo también está junto a él Edgar Beitia, ligados ambos en Estados Unidos precisamente con el cártel Nueva Generación. Sí. Efectivamente, como comentabas, sí, detenido Beitia, y en Nayarit tiene 17 carpetas de investigación, de las cuales 3 se han judicializado, y de estas 3 también tiene su orden de aprehensión. Sin embargo, a pesar de que el exgobernador está siendo investigado en Estados Unidos y tiene congeladas sus cuentas, pues no hay absolutamente nada por parte del Estado, y tampoco tenemos nada por parte de la Federación. También la Federación tiene una denuncia Roberto Sandoval por parte de la Comisión de la Verdad, y y en el Estado tiene 11 carpetas de investigación. No hay absolutamente nada en este sentido. ¿Qué pasó con Edgar Beitia? ¿Qué pasó con Roberto Sandoval? Pues bueno, fue un dúo para despojar principalmente. Era una fábrica de delitos. Roberto y Edgar Beitia, si les gustaba un terreno, cosas mínimas, hasta un coche, te podían despojar, te llevaban a la misma fiscalía. Por ahí había el audio que está circulando ya por todas partes, pues es un audio en una reunión precisamente con personas de Guayabitos, sí, Compostela, en donde pues escuchan los gritos. Estos gritos precisamente vienen de unos cuartos que se decían que había, que precisamente ya ahorita ya está renovada la fiscalía, pero esos cuartos se mencionaba que sí existían, incluso sí existían porque las mismas víctimas lo mencionan. En esos cuartos torturaban. Era yo creo que sí fue el terror de Nayarit. Precisamente las víctimas buscan y quieren justicia. Ya pasaron 2 años, se fue Roberto Sandoval, entró un nuevo gobierno, ya pasaron 2 años y realmente no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ha sido, yo creo que para Nayarit, lo peor que le ha pasado. Escuchas historias de todas partes. Siempre yo creo que la mayoría de los nayaritas tiene a alguien que conoció, a un amigo, a un tío, a un primo, que le pasó algo, porque la policía Nayarit aparte operaba principalmente, era el cártel, lo llama así, el de la Comisión de la Verdad. Rodrigo González Barrios dice, era el cártel de la gente, y sí, funcionaba como una célula criminal realmente. Y a partir de esta investigación, pues bueno, como todo, ¿no? Se busca y se quiere y se espera que haya una reacción por parte de la Federación, por parte del mismo Estado, porque se necesita restablecer el Estado de Derecho. No nada más están involucrados
que esta es una de las cuestiones que hay que dejar en claro. No nada más es Roberto Sandoval y no nada más es Edgar Beitia. Hay mucha gente que estuvo operando con ellos y que siguen libres por todo Nayarit y no les ha pasado nada. Y tienen carpetas de investigación también abiertas y no ha pasado absolutamente nada. Tienen denuncias en su contra y no ha pasado absolutamente nada. Y es una de las cosas, pues las víctimas quieren que le resarzan el daño, por supuesto, quieren sus propiedades de vuelta y quieren que se haga justicia, quieren que las personas que les hicieron daño, las personas que los torturaron, las personas que hicieron de su vida un infierno, estén en la cárcel. Así es. Mildra Benítez, a ver, tengo el dato, según la información que tú misma publicaste, que hay más de 2,000 testimonios de personas que fueron despojadas de casas, terrenos, comercios, negocios. ¿Cómo es posible, cómo explicarse que si el fiscal o exfiscal Edgar Beitia ya se encuentra detenido, está en Estados Unidos, ya se declaró culpable, que no suceda nada más? Por ejemplo, el caso del exgobernador Roberto Sandoval, que ande libre porque pues no tiene al parecer problema alguno, y evidentemente, como tú lo dices, ellos eran las cabezas, ellos eran los cerebros de esta operación mafiosa. Hay muchas más personas que ejecutaban el trabajo sucio. ¿Cómo es posible que no suceda nada? ¿No han acudido a la federación, digo, mínimo a las conferencias matutinas de López Obrador a decirle, señor, clamamos justicia en un país que señala usted que había corrupción y que la está combatiendo? Como bien menciona, son 2,000 testimonios que llegan a la Comisión de la Verdad después de que Edgar Beitia precisamente es detenido en Estados Unidos a mediados de marzo del 2017. Se conforma un grupo de personas, de abogados, para poder atender, porque ya se sabía de toda esta cuestión. El asunto es que comentaba el mismo Rodrigo González Barrios, que es el vocero, es uno de los voceros de esta comisión, que había gente que realmente dice que iban y se sentaban prácticamente a desahogarse. Habían tenido años sin que nadie los escuchara y ellos aún así tenían miedo también de denunciar. Por eso muchos de estos testimonios pues no llegaron a la misma fiscalía porque tenían miedo. Ellos, dice Rodrigo, que iba la gente y le decía, yo nada más quería que alguien me escuchara. Era lo único, y espero que haya justicia divina. Una simple catarsis, pero no llegaban a una solución jurídica, no había una reparación del daño. Efectivamente, y otra de las cosas que quienes sí querían, resulta que operaba tan bien, Edgar Beitia tenía bastante claro cómo hacer las cosas, y Roberto Sandoval, que por ejemplo, si te querían despojar de una casa, te llevaban con el notario en donde ya tenían el formato y tú nada más ibas y firmabas. Entonces, ese es el problema, que muchas de las propiedades, como los despojos fueron legales, se podrían decir, algunos de ellos, algunos tuvieron unos errores y son esas personas que sí se les integró una carpeta, porque había manera, pero hay quienes realmente no pudieron. Ahora, ¿qué está haciendo la federación? Bueno, era lo que te comentaba. Por parte de la Comisión de la Verdad hay una denuncia en contra de Roberto Sandoval en la Fiscalía General de la República. ¿Qué ha pasado? Absolutamente nada. Eso nos queda muy claro. ¿Qué ha pasado en el estado? 17 denuncias en contra de Roberto Sandoval. ¿Qué ha pasado? Nada. Absolutamente nada. Roberto Sandoval de repente se activa en las redes, de repente él está pues como si nada. ¿Dónde está? No sabemos, pero perseguido no está. Eso sí nos queda bastante claro. Ni aquí en Nayarit, lo único que hay es en Estados Unidos, que lo están investigando por nexos con el narcotráfico, con el cártel de Nueva Generación. Pero a partir de eso, y yo creo que los nayaritas le agradecen mucho a Estados Unidos que estén haciendo el trabajo y que le están quitando a estas personas del camino que hicieron tanto daño a Nayarit, y que todavía pues queda resarcir los daños, todavía
todavía se está buscando justicia a 2 años de que estos personajes por fin se han desvanecido, pero no así sus actos. Roberto Sandoval vive en Nayarit, anda tranquilo por las calles como si nada pasara. Roberto Sandoval no vive en Nayarit, no tenemos información de dónde vive, se manejaba que vivía en Guadalajara de repente, pero sí ha ido a Nayarit, hace unos meses fue a una misa de un primo precisamente que le mataron y que dicen que fue el cártel saliendo de hecho él del gobierno de dejar ya la administración, y dicen que fue gente del narco también, que fue un ajuste de cuentas con Roberto Sandoval, ya no tenía el poder, acababa de salir unos 2-3 días, y bueno, total, ha ido a Nayarit, o sea, y ha sido público, fue a la misa de su primo y por ahí andaba, en Nayarit a gusto, o sea, es que él no tiene ninguna orden de aprehensión, no tiene por qué esconderse. Pues no, si no lo están siguiendo las autoridades, pues él puede andar por la calle libre y tranquilo. El fondo, además de que no hay hasta este momento una contundencia en la averiguación que lo sujete a Roberto Sandoval a un proceso, en el fondo lo que subyace, Mildra Benítez, es que el cártel Jalisco Nueva Generación está presente en Nayarit y que puede comprar o usar a un gobernador, a otro, a un fiscal o a la policía municipal y sin que suceda nada. Ese es el fondo del asunto, me parece, Mildred. Así es, tienes toda la razón, Rodolfo, ese es el asunto, y lo que está sucediendo en Nayarit, bueno, pues es un reflejo de lo que sucede en muchos estados de la República, lamentablemente, pero así es, o sea, terminan operando para los cárteles, al fin y al cabo, y terminan siendo parte, porque a lo mejor anteriormente, y ya se sabía, que antes, pues nada más pagaban la plaza para trabajar, pero ya ahorita están inmiscuidos, o sea, en este caso Roberto Sandoval como Edgar Beitia estuvieron totalmente inmiscuidos, o sea, ellos eran el cártel, ellos operaban con una policía en Nayarit encapuchada, con vehículos que no tenían placas, entonces ellos eran como sicarios, incluso se llegó a manejar de que eran sicarios, o sea, literal, eran sicarios de los cárteles que iban y metían a la policía en Nayarit. Pues así de grave y así de terrible era la corrupción que se vivió en Nayarit. Bien que lo dices, que es un infierno lo que estaban viviendo en Nayarit. Esperemos, Mildra Benítez, que esto se resuelva, que haya justicia, que las autoridades lleguen a alguna conclusión, que destierren ese grupo de la delincuencia, el cártel Jalisco Nueva Generación, que está asolando no solamente a Nayarit, prácticamente a 3/4 partes del territorio de la República. Queremos agradecerte, Mildra Benítez, tu colaboración, que nos hayas aceptado tomar la llamada y que nos permita ir dando seguimiento a esto, al desarrollo de esta investigación tan importante que hiciste. Muchas gracias, Rodolfo, pues gracias por tu espacio y pues seguiremos al pendiente de esta información y gracias por el interés de continuar, de seguirla sobre todo. Sí, no hay que hacer invisible lo que es visible. Mildra, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, bonito día. Igualmente, hasta la bonita tierra de Nayarit.